Venciendo en Cristo fue la serie de todos estos miércoles. Una de las áreas para vencer es la soledad. Y quiero introducir y comenzar a analizar este concepto de, como dices, nos da la victoria en la soledad. La soledad va a ser tratada correctamente cuando hay fe verdadera que cree, confía y obedece a su persona, a su palabra, depende en su poder y tiene una promesa de galardón final. Hay un himno que usa la palabra solo. Hay un himno que habla de dolores, de sombras, pero también habla de sentir solo. Es ese himno que tiene varias preguntas en su comienzo. Lo leo. ¿Cómo podré estar triste? Me hace pensar en esa canción que se canta y mucho desde hace tiempo en los campamentos y en las iglesias, en los jóvenes. No sé si se sigue cantando, pero si los paraguayos lo recuerdan. ¿Cómo puede estar triste el corazón que ama a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Y escucha esta pregunta. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si la respuesta es sí, realmente estoy. ¿Cómo estar triste? Sí, pero estoy triste. ¿Cómo entre sombras ir? ¿Por qué vivo la oscuridad de las derrotas, de las tinieblas, de las tentaciones y pecados? ¿Cómo sentirme solo si hay promesas y verdades que están depositadas en mí? Y el dolor se transforma en una circunstancia de derrota, de carga, de peso que no se puede sobrellevar. Cuando la palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y dolores y los cargó en la cruz del Calvario. Si Cristo es mi consuelo, y aquí hay una acción, mi amigo, mi soledad versus mi amigo Jesucristo. No puede combinarse, son enfrentamientos. O sentirme solo, abandonado, o que Dios no escucha, o que Dios no tiene en cuenta y me hundo en la circunstancia, o hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí, dice una canción. Oh, qué amigo nos es Cristo. Dulce amigo tengo yo. ¿Es eso la verdad? ¿Es esa la realidad? Este mensaje de la palabra de Dios puede ubicarse en aprender verdades nuevas para vivir en esa verdad, recordar verdades conocidas para mantenerme en un camino fiel, o la verdad es una exhortación para corregirme porque bajé los brazos y las rodillas están débiles, como dice la palabra de Dios, flacos, débiles. No sé, pero de alguna forma se aplicará. O es un aliento para que lo que yo acompaño en otro pueda yo transferir de bendición a otros. No sé cómo será. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Y hay una frase en la segunda estrofa: nunca te desalientes. Es como que debemos colocar una meta que las circunstancias referidas que se llegan a mostrar en un aspecto de sentirse solo. Me acuerdo que un líder de un ministerio, fundador del ministerio, desarrollando el ministerio, un día habló a su equipo, yo estaba presente en ese momento, misioneros, y les dijo: las últimas semanas me he sentido muy solo. Y todos dijeron: ¿cómo? Si hemos convivido junto contigo el ministerio, si hemos estado trabajando juntos, si hemos visto que todas las cosas las hemos planeado juntos y hemos orado juntos, ¿cómo podías decir que te has sentido solo? Y él dijo así: es verdad, trabajamos en equipo, somos una comunión, vivimos y desarrollamos la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay una soledad íntima con Dios. Es como el cirujano que está allí para hacer la operación. Tiene todo el apoyo técnico de los aparatos, todo el equipo en las áreas correspondientes y los especialistas, pero llega la hora que tiene el bisturí y su mano tiene que ser firme. ¿Está sostenido en el trabajo por el equipo? Sí, pero es la hora de la soledad del cirujano. Él tiene que hacer el corte. Y así es muchas veces en el ministerio. No es una soledad que se siente abandonada por Dios, sino la soledad de la responsabilidad. ¿Te diste cuenta que la vida cristiana y el servicio a Dios no es una responsabilidad cooperativa de todos juntos? Si bien trabajamos todos juntos, frente al tribunal de Cristo es individual y personal. Porque todos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, cuando enseñamos 1 Corintios en el capítulo 12 se habla del cuerpo y de los dones y de los miembros del cuerpo, pero el Espíritu Santo reparte a cada uno, deposita a cada uno como Él quiere. Y Él da como Él quiere, hace una responsabilidad individual de responder. Y en ese aspecto hay una soledad o estar solo dependiendo de Dios para lograr el resultado. Es una responsabilidad individual, pero en el sentido de solos y soledad, vayamos no tanto a pensar en esta mañana en esa responsabilidad de la vida cristiana, el servicio a Dios que tenemos frente al tribunal de Cristo. Siempre me encanta decir, y me lo recuerdo a mí mismo, en el mes de mayo con mi esposa cumplimos 43 años de estar en el ministerio como misioneros, conectados aquí con Palabra de Vida, en este lugar. Una historia. Ayer justamente orando, mi esposa me preguntó: ¿volverías a hacer lo mismo? Y yo le dije: por supuesto que sí, y mejor. Claro, porque hemos sido privilegiados por esto. Pero en esos recorrer de 43 años, sirviendo en esta comunión, siempre supimos que tenemos una responsabilidad en esta comunión del ministerio, pero nuestro compromiso es con el tribunal de Cristo. Y allí vamos a rendir cuenta cada uno. Pensando en este contexto, quiero que recuerden algunos pensamientos de la palabra de Dios
de hombres o historia o pueblo como Israel que de alguna manera abandonaron a Dios o se sintieron abandonados por Dios. Y también en el Nuevo Testamento. Miren conmigo ejemplos de cómo actúa esa responsabilidad individual. Éxodo capítulo 33, el ejemplo de Moisés. Y hay dos cosas que se van a combinar. Van a ver en todo momento que se combina presencia con poder, poder con presencia. Sostenida el poder y la presencia con la garantía de la promesa. Todo con P. Poder armonizando con presencia, presencia con poder sostenida con la promesa. La historia está ahí en Éxodo capítulo 33, en ese diálogo que es muy conocido, pero solo voy a hacer referencias desde el versículo 13 al 15, enfatizando el 14. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Qué importancia entender de esta gracia de Dios en nuestras vidas. Si he hallado gracia ante tus ojos, y tú puedes tener gracia, o como se expresa en todo el Antiguo Testamento con una similitud, de tener misericordia de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, si me has aceptado, te ruego que me muestres ahora tu camino para este propósito. ¿Por qué quiero conocer tu camino? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y hay una intercesión no solo por él, sino por su pueblo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y él me dijo, todos bien fuerte, esta parte de la Biblia, juntos, bien fuerte: mi presencia irá y... No creo que hay convicción en esa lectura. Puede ser mejor con más fuerte, más ánimo, quizás están tranquilos y quietos en este culto, pero ahora sí, con fuerza. Y él dijo... ¿Esa es una palabra de Dios para ti también? ¿Es buena palabra para esta mañana? 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué no me saques de aquí? Porque aquí está tu presencia. Y si yo me muevo, que tu presencia se mueva conmigo. Qué interesante expresión. Cuando el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos, ahí en Mateo 28, en el final del versículo 20, en lo que es llamada la Gran Comisión, él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. Y dijo una expresión: todos los días. En otras palabras, todas tus 24 horas. ¿Te diste cuenta? No es todos los días en relación a la vida, sino también en el día a día. Todos los días es: no dejaré un segundo de estar al lado tuyo. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Extensión que abarca generaciones por generaciones, no solo a esos 11. Y termina con un amén. Así sea. ¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor sufrir? La soledad es una de las enfermedades más grandes y modernas del siglo XXI. Es interesante que la soledad se manifiesta más en las grandes multitudes. Las grandes ciudades ocultan hombres y mujeres que caminan solo, en soledad. Voy a pensar en este cuadro: sin Dios, sin Cristo y sin esperanza.
No se manifiesta tanto en las zonas rurales, donde hay mucha más relación, aunque también no se podrá evitar esa soledad. Y esa soledad dice que es como una gran enfermedad, porque no es solo en sí mismo lo que le pasa a la persona, sino también es lo que le produce a esa persona. La soledad nos encierra como si estuviésemos en una cárcel. Vivimos en una multitud que camina por las ciudades y hay hombres y mujeres que viven entre rejas, que no se pueden comunicar, como que están privados de la libertad de la relación y la amistad. Quizás alguno en ese camino anterior de conocer a Cristo lo vivió y lo sintió, y lo percibió y lo experimentó. No solo nos encierra, sino que a veces transforma y enferma nuestro carácter y personalidad. Y nos hacemos personas desagradables con actitudes, reacciones y comportamientos, muchas veces llenos de amargura y resentimientos. Vamos más con la cabeza agacha que con la cabeza levantada, porque vivimos encarcelados, se vive encarcelado, o vivíamos encarcelados en la soledad. No solo nos hace personas desagradables, sino que aumenta y produce más ansiedad, angustia. Nos hacemos vulnerables. Y eso, ser vulnerables, es muchas veces ser arrastrados en la soledad a hombres y mujeres que terminan esclavos en los vicios del pecado. Hay personas que viven en familia y sufren la soledad. Hay personas que están rodeadas en las escuelas y en el trabajo y sufren la soledad. Y nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, conociendo lo que es el Salvador, amante Salvador, que quiere ser amigo, como lo acusaron a Jesucristo, se siente y es amigo de los pecadores. Tenemos que ir y pensar que a veces, antes de dar el Evangelio, es acercarnos a una persona y escucharle. Y por solo escucharle, comenzamos a llenar ese vacío de la soledad. Gente que nadie les escucha, nadie les aprecia, y de golpe el amor de un cristiano, que es el amor de Dios, se testifica y comienza a haber una relación que termina logrando que la persona nace de nuevo y conoce a Cristo. ¿Cómo vemos este mundo? La palabra de Dios dijo bien clarito ahí, justamente expresada, venciendo en Cristo. Somos vencedores en Cristo. Demos gracias a Dios que tenemos esa victoria sobre la lucha y la debilidad de esta soledad. Se escuchó un testimonio de una chica en una iglesia, con una vida joven y destruida en vicios de pecados, el alcoholismo, la inmoralidad sexual, la pérdida de valores, ejerciendo la prostitución. Y un día alguien se acercó y le preguntó, ¿has comido hoy o ayer? Y ella le dijo, no, solo tomé agua. Su apariencia era no muy buena, no muy agradable para acercarse. Y esta mujer santa le dijo, ven conmigo. Le llevó a la iglesia,
Se sentaron allí, le dio una taza de té, un poco de pan y algo para comer. Y ella le preguntó, ¿por qué lo hace? Porque Dios te ama. Y yo conocí el amor de Dios que tú también puedes conocer. Llegó el momento del culto, asistió al culto. Los hermanos en la iglesia observaban, tiene una apariencia muy extraña. La mujer le ayudó para estar un poco más presentable en la iglesia y escuchó el mensaje de salvación y se entregó a Cristo y fue transformada. Había perdido todo contacto con su familia. Semanas después de tanto ayudarle en la vida, decidió ir a visitar a su mamá o su papá, a sus padres, y no podían creer. Su apariencia ya le demostraba, al estar parada frente a ellos, que era una nueva persona. Y su frase fue, conocí a Cristo, quien me perdonó, me transformó y hallé un amigo que quiero que ustedes conozcan. Y toda esa familia fue salva. ¿Por qué? Porque una mujer vio a alguien que le dio un cuadro y una foto. ¿Qué necesita? Y le preguntó, sencillamente, ¿has comido hoy? ¿O ayer? ¿Necesidad de comida? Sí. Pero se necesitaba alguien que ayude. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Cuando nosotros damos gracias y somos más que vencedores por Cristo, conociendo la fe salvadora, no podemos vivir soledades como los que no tienen esperanza y están sin Cristo. Sin embargo, en el cristianismo hay momentos en que la fe se debilita y cae. Miren ustedes la experiencia del apóstol Pablo. Vayan a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12. Segunda Corintios capítulo 12. Y el versículo 9. Y aquí el cuadro que se presenta en Pablo es el aguijón en la carne. Eso está escrito en el versículo 7. Voy a leer de ahí un momento. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero Él no lo hizo. Quítalo, sécalo. ¿Cuántas veces pedimos, cambia esto, Señor, no lo quiero más, que sea diferente? ¿Y cuál es la respuesta? Y me ha dicho, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Léalo fuerte que esa frase. ¿Qué más? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Presencia, poder, promesa que está sostenida por la gracia de Dios. Pablo dice aquí, como en muchos otros pasajes, testifica de las pruebas y dificultades que vivió. Aquí habla de una situación personal con él, el aguijón en la carne. Supuestamente estaba relacionado con el problema de la vista o otra enfermedad complementaria con esto. Pero también en otros pasajes fue apedreado, abofeteado, encarcelado, maltratado. Pasó
distintas circunstancias horribles como ser humano. Y entonces él vive este cuadro. Los golpes de los enemigos de la cruz versus la revelación de Dios. Aguijones o el aguijón o aguijones en la carne versus la visión de Dios. Y la respuesta de todo eso, de revelación, visión, frente a los golpes y los aguijones que tenía en la vida, la gracia de Dios. Suficiente, completa, como una porción que no requiere más que ese presencia y poder, poder y presencia, que es gracia de Dios, afirmada en la promesa. La gracia de Dios es suficiente para salvar. La gracia de Dios es suficiente para suplir. ¿Cómo es esto, suplir? ¿Ustedes vieron esos molinos de viento en el campo? Está ahí parado, no se mueve. Está conectado con un pozo de agua. Solo se necesita el soplo del viento para que comience a moverse y sale el agua que necesitamos. Y se necesita y ayuda. El viento del Espíritu de Dios mueve la presencia de Dios, el molino, que da la energía para que de esa vida haya vida abundante para suplir necesidad. Bástate mi gracia. En otras palabras, permítanos parafrasearlo así. Si te puedes llevar de este mensaje el molino de Dios para mi vida. Bástate mi molino que suple por gracia una vida abundante. Eso es ser vencedor en Cristo. Por eso gracias sean dadas. Y la victoria que viene de Él. Suficiente para salvar, suficiente para suplir, suficiente para soportar, suficiente para vencer. Y cuando está la victoria, la soledad desaparece y hay alegría. Y la amistad florece y me hace agradable a Dios y a otros. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto valor le das a tu vida? Sí. ¿Qué valor le das a tu vida? ¿Cómo te sentís en tu vida? Quizás en esta mañana te sentís caído y debilitado, falto de fe. Quizás pensás que estás solo o sola y perdiste de vista por las circunstancias que hay un molino de Dios que suple abundantemente frescura de agua para tu vida y tu necesidad. Me parece escuchar la palabra del Señor Jesucristo decir en esta mañana al mundo de los perdidos y a los de la fe en Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados. Puedo parafrasear, incluir en ese contexto de necesidad y decir así: quizás el Señor Jesucristo dice en esta mañana, en este culto, o a través de donde saldrá este culto, a donde llegue a una vida, abrí los oídos, pone ojos de fe, fe para confiar, conocimiento para desarrollar una experiencia con Dios igual. Quizá el Señor diga así en esta mañana, parafraseándolo: venid a mí todos los solitarios y yo les daré mi amistad. ¿Puedes confiar en esto en Dios?
Se cantaba del relato de Lucas 19. Zaqueo pequeñito era, y a causa de la multitud, subió a un sicomoro. Cantaba yo esto cuando en la escuela dominical. Alguno no sé si lo cantó alguna vez. ¿Alguno lo cantó eso? Levante la mano, a ver. Sí, ¿sabe? Zaqueo pequeñito era, y a causa de la multitud, subió a un sicomoro, y allí encontró a Jesús. ¿Se acuerdan el relato? Jesús para y dice, ¿sabes? Zaqueo. ¿Pero sabe lo que está diciendo? Hombre solitario, solo. ¿Por qué era un hombre solo? Él era publicano. Él era judío. Trabajaba para el Imperio Romano. Llamado publicano. ¿Qué quiere decir esto? Un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Era abusador de las circunstancias aún de sus propios conciudadanos. Uno de los más odiados en la sociedad. Personas que no eran aceptadas. Caminaba y las personas se escupían al suelo rechazando a esa persona. Y ese hombre rechazado en la sociedad y en una soledad absoluta, Jesús para y dice, Zaqueo, voy a entrar a tu casa. Y hubo una reacción, dice la Biblia, de la multitud. Se sorprendieron en gran manera que iba a ir con un pecador a su casa. Pero dijo, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Y yo me lo imagino, no está en la Biblia, Zaqueo caminando con Jesús a su casa. La multitud viendo esto. Ninguno lo quería, rechazado y en soledad. Pero alguien se acercó para decirle, yo puedo cambiar tu vida y tu destino. Y hay un hecho que Jesús dice allí, en capítulo 19, véanle en la Biblia, que muchas veces lo pasamos por alto. Él también es hijo de Abraham. Él también es del pueblo escogido por Dios. Él también tiene las promesas de Dios que le dio a Israel. No lo rechacen. Yo lo recibo, recíbanlo también ustedes. Esa es la manera que Jesús suple a todos nosotros en soledad su presencia. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. ¿Podemos cantar todos juntos para terminar el coro? Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Fuerza. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las aves, cuidará también. Ahora voy a hacer una pregunta, con todo el corazón, terminando este semestre. En silencio primero. ¿Quién lo cree? Y dice amén. Ahora lo puede decir fuerte. ¿Quién dice amén en esta mañana? Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por estas tremendas promesas y verdades
que no estamos solos, porque te tenemos a ti. Y queremos vivir con esta presencia y poder que tiene la garantía de tu promesa. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos con tu gracia, que nos da la victoria y somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Amén y amén.